situación o el perfil de materia que nosotros planteamos tiene que ver con lo que pensamos del diseño. O sea, nosotros consideramos que el diseño no es el objeto, sino es el proceso que conduce al objeto. Lo aclaro porque a veces, digamos, parece obvio, ¿no?, entender que el diseño es un proceso, pero no es tan obvio. Hay cátedras que consideran, incluso cuando hablan del diseño, hablan del objeto diseñado. Y eso por un lado. Entonces está bien claro para nosotros que el objeto de estudio es el proceso de diseño, es aprender a diseñar en primer año. Luego, entre otras cuestiones relevantes, ¿no?, de la visión que tenemos nosotros de la enseñanza y del diseño, tiene que ver con que el diseño es un proceso de configuración que permite configurar objetos, que permite generar forma, es un proceso de gestación y en tal sentido es creativo, es de creación de la forma. Por creer, ¿no?, y estar convencidos de que justamente esta situación de constitución de una forma a través de un proceso de creación, ¿no?, de manipulación en la mente de una forma, de organizar esa forma, eso merece especialmente una didáctica que viabilice justamente esto que es el objeto de conocimiento, que el alumno pueda hacer esto en su mente, pueda imaginar un objeto a partir de un problema planteado, que nosotros tratamos siempre que sea un problema y no un objeto referente, ¿no?, que tenga referentes a nivel de soluciones. Tratamos de que sean problemas nuevos, que se lean como desajustes del contexto, que necesitan ser ajustados, y tratamos de enfocar nuestra práctica mirando el futuro y no el pasado, y por eso aparecen una serie de problemáticas nuevas, interesantes, como los objetos amorfos, los objetos interactivos, los objetos incompletos, que también son construcciones que hacemos con los alumnos a partir de las reflexiones que se van haciendo cada año. Desde el punto de vista de los objetivos, es una materia que está absolutamente inscripta en el plan de estudios, o sea, esta es una materia que está en un ciclo básico que abre a 3 orientaciones. Vale decir que es una materia que tiene que formar en diseño de la misma manera a los alumnos que vayan a una orientación o a otra. Más allá de las pequeñas introducciones que uno puede hacer en las especificidades de las orientaciones para poder optar, básicamente, ¿no?, y para reconocerlas, creo que la materia está desde la creación de la carrera, está ajustada al plan de estudio y sus objetivos dan cuenta de eso, ¿no? Hay un primer objetivo que es básico, que tiene que ver con lo obvio, que es la formación disciplinar básica e introductoria, y luego hay 3 objetivos que para nosotros son centrales y hacen a la propuesta pedagógica: comprender, analizar y desarrollar y conceptualizar los procesos de diseño como un sistema de procedimientos, acciones que conducen a la creación y elaboración de objetos de carácter BI-TRI. Es bueno aclarar BI-TRI porque estamos en una carrera que tiene orientaciones que tienen algunos vínculos fuertes con la bidimensión, y esto no niega la tridimensión, pero creo que también es una carrera que, digamos, es una materia que este ensayo, este trabajo entre la bi y la tridimensión y el pasaje de uno a la otra es muy útil a las 3 orientaciones, en el sentido de que el diseño es una actividad de prefiguración, y en la mente se construye una imagen de un objeto que además hay que codificarlo, hay que abstraerse de esa imagen y poder representarlo. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con un entrenamiento muy complejo en la visión de un objeto bi y tridimensionalmente. Por supuesto que es una concepción, es un objetivo que tiende a entender el diseño como un sistema, o el proceso de diseño como un sistema. Luego hay un tercer objetivo, que es el de reconocer las variables de diseño y su interrelación y cómo esto define y delimita el objeto que se va a diseñar. También estamos aquí enfocando desde el punto de vista de un sistema. Y el cuarto tiene que ver con la relación sujeto-objeto-contexto, que también fue muy marcada en el origen de la carrera, ¿no?, esta tríada.
que se trabajó con Nicolás y que también constituye un tercer sistema. Todos estos sistemas son parte de lo que a nosotros nos parece que son soporte para aprender a diseñar. Y finalmente hay un quinto objetivo que tiene que ver con generar un espacio de reflexión crítica para poder optar por una orientación en un marco de respeto y libertad absoluta en función de las capacidades y las vocaciones de los alumnos. Creo que este es un tema que me gustaría charlar también en el debate final, porque creo que aquí en el ciclo básico hay algunos ajustes que hacer respecto de las diferencias que puede haber entre materias. Yendo un poquito, ustedes también no sé, yendo un poquito más específicamente para entender y encaminar cómo nosotros orientamos la propuesta pedagógica a partir de qué claves, esta relación sistemática entre elementos diversos, como puede ser el objeto mismo que voy a diseñar, que está compuesto de elementos, pero también las variables de diseño en su relación. Este tipo de conexión o de articulación de variables para nosotros es muy importante como mecanismo de aprendizaje puesto en las manos del alumno, en la vista del alumno, para que trabaje sobre la construcción de un conocimiento a partir de esa visualización, tendiendo a, digamos, a ir incorporando en este proceso de reconocimiento de los elementos, de significación de esos elementos, de cualificación y de conexión, o sea, de articulación de los elementos, ir pudiendo conectar lo que es un listado de contenidos, que puede ser simplemente información o puede ser verdaderamente un zócalo para poder aprender todo lo que hay que aprender y cumplimentar los objetivos. Yo no voy a hablar de los contenidos, porque los contenidos, por lo menos la propuesta nuestra tiene un listado grande de contenidos, porque hace un barrido de las variables y de todo lo que se plantea en los objetivos, esos ejes conceptuales, hace un barrido bastante profundo y minucioso, así que no pienso entrar en eso, pero sí hay una imagen ampliada de cómo uno va trabajando esta relación de los componentes, no importa el sistema del que se trate, con los alumnos, estableciendo vínculos, manejando esos vínculos, viendo las variaciones que se producen cuando se conectan las cosas de diferente manera. Y a su vez en este proceso, por supuesto, que el alumno incorpora todo esos contenidos, tratando de que dejen de ser mera información desconectada para conectarse y construirse como conocimiento. En la medida que el alumno puede conectar, construye conocimiento. Si no, queda ahí como una masa de datos, como información. Y creo que, bueno, un fundamento pedagógico de cualquier materia es la de construir conocimiento, en el caso de un taller de diseño, de enseñar a diseñar, ¿no? Ese sería el objeto de conocimiento a construir. En estos términos, la construcción del conocimiento, entendiendo que para que haya una construcción, ¿no?, el sujeto debe trabajar sobre esa noción que se quiere construir, y en el caso del diseño obviamente es una práctica, una praxis que es característica del diseñador, que el alumno debe transcurrir, debe aprender, debe ir, ¿no?, experimentando para poder, digamos, avanzar en el cumplimiento de los objetivos. Esto se da en el taller como un espacio particular, como un aula particular donde se piensa, se hace y se sienten, ¿no?, el hacer de una manera particular entre compañeros con los docentes. Quiero mostrar algunas imágenes para que se entienda cómo un concepto de conectividad de elementos o de conceptos o de lo que sea también sirve para generar una dinámica humana entre docentes y alumnos, para hacer evolucionar las conductas, los comportamientos, las habilidades de los alumnos apoyándose unos en otros. Y también para irlo están viendo en vivo cómo a partir de ejercicios primarios, como son estos, los iniciales, los alumnos empiezan a reconocer elementos y a conectarlos entre sí, estableciendo relaciones de configuración o de organización, creando formas, organizaciones, dando esos primeros pasos, entendiendo que cada vez que mueve uno de estos elementos, el sistema se transforma y genera una nueva forma. Trabajamos mucho de esta manera nosotros en la colectividad para construir conocimiento, es mucho más veloz, lo hacemos a partir de una
evaluación muy crítica que venimos haciendo hace años del rendimiento de los alumnos, del aburrimiento, de la bulia, de la falta de participación. Y bueno, hace muchos años, yo diría que siempre fue un motivo que tuvimos el poder trabajar con la didáctica, trascendiendo las tradiciones del diseño, pero hace muchos años que hemos incorporado innovaciones como el trabajo colectivo, que generan una dinámica muy particular y muy benéfica para la construcción de conocimiento. Estamos en tiempo, Marina. Estamos en tiempo, bueno. Bueno, por supuesto que la materia tiene una estructura de contenidos, objetivos y temáticas, ¿no?, prácticas que forma todo un sistema que es absolutamente flexible, porque creo que hoy no se puede ser inflexible, ni rígido, ni duro para dictar una materia. Los alumnos que llegan son siempre distintos, o sea, cada año, ya no son cada 10 años, cada 5, cada año son diferentes. Y además los alumnos cambian de intereses a lo largo del año, incluso a mitad de año cambian de carrera, y esto es parte de la realidad en la que nos tenemos que mover, y creo que es toda una situación de reflexión que merece la pena y que tiene que impactar en los, digamos, en las actividades del aprendizaje, que era una de las cosas que pedían, ¿no? En el caso de nuestra materia, nosotros trabajamos mucho con la experimentación y la productividad para generar creatividad. Esto es muy movilizante para los alumnos. Por supuesto que yo lo digo y me hago cargo, los alumnos que van a un taller de diseño, si uno los enfrenta con una problemática de análisis del primer día y está un mes analizando, no le queda un alumno en una materia de diseño. Entonces, también hay que ser realista y hay que encontrar un marco de contención y una adecuación de las formas de enseñar de la materia que uno tiene en función de las expectativas de los alumnos y del tipo de profesionales que van a ser en el mundo que van a vivir, que es distinto al nuestro, ¿no? O al que uno imagina o al que uno trae atado con uno. Por supuesto, generar criterios, ¿no?, de valoración y capacidad de selección, capacidad de comunicación. Nosotros trabajamos hace ya 3 años con la generación de un cuaderno, una especie de relato del proceso donde el alumno tiene la obligación de racionalizar lo que aprende, de comunicarlo. En esa bitácora el alumno pone lo suyo y lo de los compañeros, pero no tiene límite. Nosotros trabajamos sin esas fronteras de lo que es mío y de lo que es tuyo. Y por supuesto también los procesos de diseño, que es como el procedimiento más elaborado y completo, es parte de este listado. Quería mostrar, bueno, nosotros trabajamos muchísimo con técnicas de creatividad que también enlazan distintas variables a partir de conexiones para generar una multiplicidad de alternativas. Yo creo que un alumno que se instala a trabajar hoy como profesional tiene que poder generar una grandísima cantidad de alternativas y poder tener la capacidad de elegir y medirlas y probarlas en el contexto. Finalmente, esta práctica que hacemos con las técnicas creativas y los momentos colectivos generan muchos repertorios que son colectivos y que los alumnos pueden elegir para seguir trabajando. Por supuesto que esta forma de trabajo, que es bastante habitual en nuestro taller, donde la propiedad es colectiva, ¿no?, en algún punto del proceso y luego se hace individual, generó también toda una situación o una necesidad de evaluación completamente diferente a la tradicional. O sea, nosotros ya no evaluamos un alumno A desde el primer día hasta el último, sino que evaluamos un proceso que incluye los aspectos colectivos o los comportamientos colectivos y cómo el alumno se mueve dentro de ese espacio colectivo, la capacidad que tiene de elegir lo propio y lo ajeno y hacer con lo ajeno algo muy interesante, ¿no? La generosidad que tiene al compartirlo. Bueno, una serie de cuestiones que han modificado mucho el perfil de evaluación y han roto, por supuesto, los límites o los parámetros de evaluación tradicional que están basados en el rendimiento, ¿no? La eficacia, este tipo de cuestiones de adquirir los conocimientos hasta el último día de clase y ese día tiene que tener adquirido los conocimientos. Bueno, nosotros
hemos entendido que los alumnos son todos distintos, que el mundo en el que viven está lleno de visiones, intereses, de diversidades, y que los docentes tenemos que adaptarnos a esa situación, no pretender un tipo de alumno, no pretender un tipo de nota, no pretender un tipo de diseño, sino estar dispuestos, flexibles, blandos, a ver qué viene. Porque también lo digo desde el lugar de entender que estamos en un aprieto en términos de educación. Creo que la educación está en crisis, la educación universitaria está atravesando una crisis grande que tiene que ver con la pertinencia de las disciplinas, ¿no? Las nuevas disciplinas, bueno, la funcionalidad del conocimiento, la explosión del conocimiento permanente, la explosión de la información, una serie de cuestiones que nos tienen como en una situación muy crítica, que es saber cómo se reenfoca un sistema educativo que responde a paradigmas del siglo pasado. Y la verdad que los paradigmas prácticamente cambian a una velocidad, ¿no? Y se van adaptando, y uno está como ajeno, ¿no? Parado en el siglo pasado, cuando en realidad las cosas están en un lugar muy distinto al que uno cree que están. Me parece que en ese sentido es un buen tema de reflexión, a ver cómo una carrera, sobre todo una carrera de diseño, con lo que implica el diseño, los paradigmas que arrastra, pesados como collares de melones, creo que hay que estar muy abiertos a producir un cambio que tiene que ver con el medio ambiente, con una producción razonable, con un consumo razonable, con un consumo social, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones que me parece que son parte del siglo. Perdón, Marina, voy a ser antipático. No, ya está. Si todos esos temas los dejamos para el debate. Ya está, terminé. Gracias.